bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí para iniciar este coloquio dedicado a Sebastián Salazar Bondy, a los 100 años de su nacimiento. Este coloquio, así como un proyecto que ya presentaremos el próximo miércoles en torno a su archivo. En fin, este proyecto ha sido impulsado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, especialmente a través de Mario Granda, quien llegó a proponernos aquí a Casa de la Literatura un espacio, ¿no? Crear un espacio para reflexionar, para encontrarnos en torno a la memoria y a la obra de Sebastián. Llegó a proponernos junto a Karen Calderón y al equipo del área de investigación de aquí, al área de archivos también, y juntos creamos hemos podido concretar este evento, estos 3 miércoles, donde vamos a rendir homenaje, a reconocer la trayectoria, el trabajo apasionado y riguroso de Sebastián. Como saben, bueno, Casa es un espacio así de encuentro, de reflexión. De hecho, desde hace 10 años, en el 2014, dedicamos un proyecto bastante grande y hermoso, a mi parecer, a Sebastián, y queremos que siga siendo también ahora y en el futuro eso, un espacio para trabajar y seguir leyendo a Sebastián Salazar. Bienvenidas nuevamente y nos vemos en los siguientes días también. Perdón, para eso, todo esto era a propósito de darle la bienvenida también a Alejandro Susti, estudioso, que también gracias a él se ha impulsado todo este espacio, y a Juan Yangali, director de Casa de la Literatura. Dándoles una muy cálida bienvenida a esta su casa, a este recinto cultural que pertenece al Ministerio de Educación, pero que también busca articular, establecer sinergias, trabajos intersectoriales con diversas entidades, tanto públicas como privadas en este caso. Quiero comenzar agradeciendo este acercamiento, ¿no?, tanto de Mario como de Alejandro, a través de la institución, que es de la institucionalidad académica representada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para realizar este tipo de conversatorios, de coloquios muy importantes para el mundo académico, porque se gestan jornadas formativas, reflexivas, y yo diría también de disfrute, ¿no?, en torno a un escritor tan importante para las letras peruanas como Sebastián Salazar Bondy, vecino además del centro de Lima, ¿no?, que es donde estamos el día de hoy. Este agradecimiento, creo yo, es necesario e importante porque así como este evento, estas jornadas que vamos a tener hoy, quisiéramos que continúen, que esa siga siendo la marca de la Casa de la Literatura, un espacio para reflexionar, para estudiar, para darle ese valor que merecen nuestros escritores peruanos, y por qué no artistas y trabajadores de la cultura en general, de forma transversal a las letras, a la literatura. Bien, no me quiero extender mucho. En estas fechas, ¿no?, que se va a realizar el coloquio, tendremos múltiples miradas y acercamientos a la obra de Sebastián Salazar Bondy. Seguramente ya los especialistas se van a referir. Hemos considerado albergar como actividades satélite un recorrido por nuestro mapa literario denominado Este Rincón que Habito, un recorrido por la Lima de Sebastián Salazar Bondy, los días 6, 13 y 20 de julio. Asimismo, se
Se hará la realización de un video homenaje titulado Volver a Sebastián, del archivo Sebastián Salazar Gondi continúa el legado, preparado por la casa y que se exhibirá el miércoles 10 de julio. Asimismo, la exhibición bibliográfica de y sobre el autor homenajeado en nuestra biblioteca Mario Vargas Llosa y la venta de publicaciones del autor como se está dando el día de hoy. Esperamos pues que sea de su agrado, de su deleite, estas 3 jornadas, inicia hoy el 3, el 10 y el 17 de julio, que tendrá este coloquio y que invitarlos, ¿no?, siempre a visitar la casa. Tendremos nuestras muestras permanentes que se siguen trabajando. Muy pronto se va a estrenar de un poeta muy importante también de la generación del 50. Estamos descentralizando también estas exposiciones. En muy pocos días se realizará una en Junín por el bicentenario de la heroica batalla en la misma provincia de Junín. Luego habrá una en Tacna, esperamos hacer una en Ayacucho también. Y la idea es esa, la idea es que esta casa que queda en nuestra capital también pueda extender sus brazos, sus servicios a la población nacional, ¿no? Eso queremos. Les comento también que estos servicios tan importantes que tiene la casa se están sirviendo, se están brindando también a comunidades de la periferia de Lima. Nos hemos dado el gusto, el placer y el servicio, además de traerlos a la casa, ¿no?, de comunidades muy remotas como Camarca o Villa María del Triunfo, en fin, pero de zonas muy alejadas. Los traemos a disfrutar de unas jornadas culturales integrales aquí, ¿no?, a las familias, y eso ha sido algo muy, muy gratificante. Así como tenemos estos eventos académicos donde ponemos en relieve a los escritores, también quisiéramos llegar a más personas. Les agradezco su presencia hoy, así como en las siguientes jornadas, y procedo la palabra a nuestro amigo Alejandro, que seguramente tiene mucho que decirnos también. Gracias por su presencia. Muchas gracias por acoger nuevamente la obra de Sebastián Salazar Gondi, 10 años después de la exposición del 2014. Hasta ahora tenemos nosotros con Jimena el recuerdo de esa exposición, ¿no?, en las fotografías en las que aparece Irma Lostaunau, y bueno, la compañía del mismo Mario, de Willem, de Julio Kotler, en fin, no recuerdo si Rodrigo Quijano estuvo también con nosotros esa vez, ¿no? No, sí. Mario, sí, tienes mejor memoria que yo. Bueno, lo que nosotros, yo al menos a nombre de la familia y como editor de la obra de Sebastián, queremos una vez más agradecer a la Casa de Literatura por acoger la obra de Sebastián, un escritor fundamental de la generación del 50, sobre todo una especie de promotor cultural, un intelectual que se dedicó no solamente a la literatura, sino al periodismo, y bueno, el esfuerzo que nosotros venimos haciendo ya hace 10 años es básicamente difundir su obra, y me parece extraordinario lo que acaba de mencionar el doctor Yangali acerca de también empezar a descentralizar, ¿no?, todo lo que la casa puede ofrecer, digamos, al país, ¿no? Es una manera también de hacer que la literatura llegue más allá de donde suele llegar, ¿no? Simplemente quiero decir esas pocas palabras, no me voy a adentrar en la obra y la vida de Sebastián, porque hoy día tenemos varios especialistas. Muchas gracias a los doctores William Ludeña, Alonso Rarí, a la doctora Violeta Barrientos por estar acá con nosotros, por haber aceptado esta participación, y a quienes el miércoles 17, una semana después de la presentación del archivo, de la digitalización del archivo de Sebastián, estarán con nosotros Peter Elmore, Alex Morillo y el director de teatro Roberto Ángeles. Ellos van a abordar otra
facetas de la obra de Sebastián, el teatro, la poesía, en fin. Simplemente esas palabras para dar comienzo a esto y darle la palabra ahora a los siguientes expositores. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, director Panchacali y a Alejandro Susti. Ahora Mario Granda va a moderar, a continuar con la mesa siguiente, el laberinto y el sexo. Muy bien. Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Y voy a empezar con la lectura de presentaciones de todos los ponentes. Comenzaremos una vez con la conversación. Vamos a comenzar primero con Violeta, después con Alonso, finalmente con Felipe. Doctora en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos por la Universidad París 8. Violeta Barrientos Silva es poeta y ensayista, profesora de Ciencias Sociales y Literatura de la Universidad Nacional de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado los libros El innombrable cuerpo del deseo, El jardín de las delicias, Cosas sin nombres, entre otros títulos. En el año 2020 fue reconocida como personalidad meritoria de la lectura. Alonso Ramiro Carmen, periodista y escritor, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizó estudios de posgrado en literatura latinoamericana en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Entre el 2008 y el 2014 fue profesor de español en ese país. Ha ejercido el periodismo durante más de 20 años y entre los años 2006 y 2008 fue editor del suplemento El Dominical del diario Comercio. Ha publicado los poemarios Concierto en el Subterráneo, Quieto vaho sobre el espejo y El purísimo ramaje de vacíos. En el año 2008 apareció Animales Literarios, una reunión de 17 entrevistas suyas a escritores hispanoamericanos que recientemente han tenido una revisión. Colabora en diversas publicaciones y es catedrático de la Universidad de Perú. Finalmente tenemos a Wiley Udeña Urquizo, arquitecto por la Universidad de Ricardo Palma, magíster en arquitectura por la Universidad Nacional de Ingeniería, es doctor con la especialidad en estudios urbanísticos y de vivienda por la Technische Universität Hamburg-Harburg. Hizo investigación postdoctoral realizada también en el Technische Universität Berlin Institut für Stadt. Su trabajo de investigación comprende los trabajos de historia y teoría del urbanismo, así como de la teoría e historia del paisaje y el arte urbano. Un tema específico de interés es la historia de las ideas políticas y planes de desarrollo urbano y de vivienda en el Perú del siglo XIX y siglo XX. Autor y editor de diversos libros, revistas y artículos académicos profesionales. Con ustedes, pues, Violeta, Alonso y Wiley, un fuerte aplauso y comenzamos.
en que lo puedo decir, ¿no? Para mí ha sido importante en mi vida la familia Salazar Bondi. Esto es la misma Jimena, también se va a sorprender. Somos colegas ya hace 20 años más o menos, ¿no? Bueno, yo estudié bajo la reforma educativa de Velasco Alvarado en un colegio de los pilotos, en donde se ejercía, bueno, la influencia del pensamiento de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Mis libros de filosofía, el curso de filosofía que llevábamos, el de cívica, también estaban influenciados por ese pensamiento, y en general toda mi formación, sobre todo secundaria, en los años 70. Luego, en los 80, conocí a Helen Orville, esposa bueno, viuda ya en ese momento de Augusto, en el feminismo. También tuvo una influencia sobre mí en un régimen feminista. Y posteriormente, bueno, a lo largo, digamos, de los 70 y de los 80, también leía a Sebastián, vi en el teatro algunas de sus obras, y no sabía que después iba a conocer a Jimena, ¿no? Creo que en los 90 o ya volviendo de Francia en los años 2000. Y entonces quiero empezar mi reconocimiento, como les digo, a la buena influencia que han ejercido en mi vida, ¿no? Bueno, dedico entonces esta ponencia a Jimena y a Alejandro, que son en la actualidad los que jalan adelante la presencia, ¿no?, de Sebastián. Y también quería agradecer a Mario Granda por haberme proporcionado los textos. Me parece que es una importante tarea el poderlos volver a editar, y así facilitarme un poco el descubrimiento, ¿no?, de esto. Yo me quiero centrar sobre todo en el libro de relatos Náufragos y Sobrevivientes, ¿ya? Yo sé que Lima la Horrible la hemos estudiado bastante, y quiero hacer una entrada por el lado del género en este libro, ¿no? Realmente me ha sorprendido mucho. Son textos que creo que voy a usar en mis próximas clases también, son muy útiles, y creo que anunciaban ya lo que Jimena iba a hacer más adelante en la vida también, ¿no? Esta mirada de género, esta mirada más bien antropológica a la realidad de género. Bueno, en el poema Toda muchacha, escribe Sebastián Salazar Bondi, parece resumir intuitivamente el destino de una mujer joven. Dice así: toda muchacha es el azar móvil en que unos años crédulos se alimentan de orgullo y amor, golpeados amargamente por la incertidumbre. Dicen los primeros versos, mientras que los últimos añaden: toda muchacha pierde alguna vez las alas, es un cristal que se despeña por una oscura pendiente. Lo que más se conoce de Salazar Bondi en relación a la condición de la mujer es el 6º capítulo de Lima la Horrible, publicado en 1964, en el que se explaya sobre la mujer limeña y su ligación a un colonialismo al que, a pesar de ser víctima, también sirve. Un colonialismo que subsiste por debajo de una aparente modernización, dice Salazar. Menos conocido es el acento que pone al referirse a la condición de la mujer en su obra narrativa, en particular en el libro Náufragos y Sobrevivientes, publicado 10 años antes, ¿no?, en 1954 en una edición limitada, y al año siguiente en una segunda edición. En el prólogo del libro, lo que advierte el autor es que los cuentos no son fruto exclusivo de la fantasía, sino que el libro reúne instantáneas cotidianas y por lo tanto se seguirá escribiendo, por lo que el texto no tiene fin. Estamos entonces ante un Salazar Bondi etnógrafo por el detalle con que desmenuza estas instantáneas cotidianas, con el objetivo de darnos un panorama que no tiene fin, que no acaba nunca, de las vivencias de los personajes de una clase media urbana, y también porque nos anuncia que son casos ciertos. Todos tienen a Lima como escenario, y los personajes que en ellos aparecen poseen fuera de la ficción, dice el autor, un nombre, una fisonomía y un carácter propios y verídicos. A diferencia de Lima la Horrible, la ciudad es el escenario de diversas problemáticas sociales y no la protagonista, como lo es en Lima la Horrible.
En Náufragos y sobrevivientes hay una mirada más minuciosa de caso por caso. Por eso hablo de un procedimiento etnometodológico de la intimidad de los habitantes de esta ciudad, fundamentalmente en la clase media, y su moral. Y al hablar de moral, nos referimos a ideología, creencias, a roles de ambos sexos, a racismo y clasismo. Los años 50 en la narrativa peruana tienen como protagonistas a los pobladores de una urbe principal en el país, Lima. El mismo año, 1954, se publica Lima Hora Cero, de un joven Enrique Conrads. Las migraciones y el desarrollo urbano de Lima la transforman en algo distinto a una apacible y pequeña ciudad con algunos rasgos hispánicos. Se ha producido ya la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía del planeta ha girado culturalmente de Europa hacia los Estados Unidos, modelo de modernización y de costumbres. En los relatos limeños de Náufragos y sobrevivientes, que retratan a una clase media, hay sorprendentemente no pocos personajes femeninos, diríamos que son más bien protagónicos del libro, y reflexiones a partir de lo que uno podría pensar como vicisitudes frecuentes para las mujeres de Lima. De lo que sabemos, El segundo sexo de Simone de Beauvoir ya había sido publicado en 1949 en francés y recién tenía una primera edición en castellano el mismo año, 1954, en Buenos Aires. Examinemos los relatos de Náufragos y sobrevivientes. En el primero de ellos, que tiene por título Volver al pasado, se nos cuenta la historia de una mujer joven que trata de volver a su antiguo barrio de La Victoria luego de 10 años. La joven encuentra su calle, su barrio, mucho más modernos, pero experimenta un terrible dolor cuando finalmente encuentra su casa, convertida en un prostíbulo, y pasa a ser confundida con una prostituta y maltratada por insistir en negar. En esta estampa, Salazar pone en evidencia lo que se espera de una mujer joven, el duro destino que, expresado en el poema que leí al inicio, es el de ser parte de un comercio sexual público, y más adelante, en otros relatos, también señala un destino similar al casarse. El planteamiento es bastante vanguardista al respecto, pues se acerca a las formulaciones del feminismo materialista que señala el intercambio sexual como el destino final de la mujer dentro o fuera del matrimonio. Para proseguir con esta primera historia, la joven que quiere visitar su antigua casa es atrapada por las nuevas vecinas que la habitan y debe aguantar estas interpelaciones. ¿No sabes qué hacen? ¿No sabes qué hacen? No te hagas la señorita mañosa, gritó la mujer. No te hagas la tonta. ¿Quieres entrar al burdel? ¿Quieres trabajar? Cuando la protagonista logra escapar, siente que su barrio, su calle, su pasado en suma, habían adquirido otra faz. Todo lo de ellos se había esfumado como un perfume arrasado por un viento hostil y hediondo. En el cuento Los pájaros, nuevamente aparece el tema del trabajo sexual. Desde la voz de una prostituta surge la comparación entre estas y los pájaros. Y este recurso retórico hace posible la dulcificación del tema tabú y la tolerancia a la protagonista. Tanto pájaros como prostitutas van de un sitio a otro, levantan vuelo de una calle a otra cuando se sienten inseguras. Hablar de seguridad es ridículo, dice la protagonista. Si una se dedica a ese oficio marginal clandestino, entonces corre el riesgo de ser atrapada por la policía. El relato fija un lugar, el centro de Lima, las avenidas Wilson, La Colmena, la Plaza San Martín. También se describe la rutina callejera de las prostitutas, cómo esperan por hombres, a los que llaman clientes, mansos o puntos, hasta que estos las abordan y entonces tratan sobre el dinero y lugar. A final de cuentas, no son los hombres, sino la inestabilidad y la inseguridad que provoca la ley por sentirse perseguidas. Ese emigrar continuo es lo que desespera. Otro tema tabú, como el aborto, es también el eje sobre el que gira otro relato de título engañoso, Soy sentimental. En él se narra cómo un joven acompaña a una amiga a practicarse un aborto clandestino. Al protagonista del relato le enfurece que todo el tiempo lo tomen como padre de la criatura y que la partera que practique el aborto le dé un sermón sobre el placer y el riesgo para la vida de la joven paciente. Al final del relato,
Él se enfrenta a un amigo que es el verdadero progenitor, que encima se jacta descaradamente de haber hinchado a varias mujeres y de conocer el procedimiento abortista, lo que desencadena la ira del protagonista. En el relato se da cuenta pormenorizadamente del malestar de la joven, muerta de miedo, y de los reales peligros del acto clandestino. Se me va la mano y adiós, menos mal que soy una profesional y no una aficionada cualquiera, dice la partera. Además del peligro, aparece la culpa con la que se castiga a los que recurren al aborto. El hombre goza y la chica es la que sufre. No sabe lo que es la vida. Cada placer tiene un precio. Nuevamente es la policía, la ley, la que persigue estos actos que sin embargo son el pan de cada día. La policía nos tiene entre ojos. La que pagaría el pato sería yo, ustedes no. Mis hijos pagarían el pato. La culpa, el acto clandestino, salpican al protagonista que al confrontar a su responsable amigo siente que éste se halla libre de culpa y que toda la infamia se ha mudado a él y lo ha manchado para siempre. Salazar-Bondy también aborda el tema del matrimonio y su inconveniencia interracial. La chola, así sea de la misma edad que uno de los patrones, es sirvienta y tiene la categoría de tal, por lo que su amor es tildado de locura. La chola, aunque joven y bonita, ha sufrido antes un intento de violación de uno de sus patrones, los insultos de la esposa de este y una serie de humillaciones en otros hogares. Esta vez, enamorada del hijo de la patrona, se lo confiesa como la razón de su partida, de su renuncia, anticipándose al castigo. La respuesta de la patrona es solo una pregunta de reproche. ¿Estás loca? ¿Estás loca? Lo que desconcierta a la sirvienta, pero a la vez la vence. La relación interracial e interclasista está prohibida en la Lima de los años 50 y habría que estar demente en soñar con otra realidad. En el relato Ya Mujer, vuelve el personaje de la joven de clase media acomodada que ha terminado sus estudios secundarios y deja atrás toda la vigilancia y resguardo de las monjas, los deberes del colegio, los horarios, el uniforme, los útiles escolares. Ahora ya, en una nueva vida de vacaciones ininterrumpidas, reorienta sus actividades. Es una chica con teléfono en casa en los años 50 y espera salir con sus amigas a la playa, al cine, y salir no con chicos, sino con hombres. Hombres que al menos tengan un auto, pues es signo de estatus. Ella tiene 17 años y prevé relacionarse con alguien de al menos 25. En el relato, ella aguarda a una amiga que viene en el auto con dos amigos. La cita era para el cine, pero termina convertida en una salida para ir de tragos, cuestión que ella asumirá sin sobresalto, pues ya cree haberse transformado en una mujer. Atrás también el cine, porque sí, el tiempo perdido por caminar por un parque, todo lo que es de niñas de colegio, de chiquilinas. Y conforme el automóvil de Eddie avanza, sabe que para ella comienza otra vida, dice el narrador, precisamente aquella para la cual ha sido largamente preparada. En este relato el autor delata la construcción de la subjetividad de una mujer desde niña. Esa niña que desdeña serlo, al nacer de sexo femenino, debe ser preparada y aceptar el destino de casar con Z y con S a un hombre para marido, como un parásito que espera alimentarse de su presa. Esta mujer pertenece a un estrato social que es criticado, la clase alta. Recuperada, otro texto del volumen es una historia inversa. Allí Eloísa, la protagonista universitaria, la que está en la universidad estudiando, debe casarse con Enrique Damonte, su pretendiente. Pero poco a poco este matrimonio se revela como una condena para su juventud. Casarse con Del Monte, tener hijos, administrar una casa, declinar bajo esas sombras, tal era el destino. De pronto, la muchacha, ante la aparición de su antiguo enamorado, separado de ella por cuestiones económicas, se da cuenta de que la felicidad no es prosperidad en el matrimonio que piensa contraer. Cito: la iglesia, el matrimonio, la luna de miel en Chaclacayo, la casa, los niños, la obesidad, la vejez, la muerte, todo se le impuso de pronto como una claridad helada y sin venir.
En adelante no habría sino Enrique y su impermeable, Enrique y su taxi, Enrique y el San Martín o el metro. Fin de cita. Y finalmente, en esta mirada de género, Salazar Bondi cruza los ejes de clase y raza y nos muestra cómo la clase pasa por encima del género cuando de poder se trata. El relato Niño Dormido cuenta cómo un cholo, que es llamado así, y que trabajaba de jardinero en una casa, vuelve a la misma con su hijito muerto en brazos. Allí, la hija de su ex patrona lo recibe y cree que el niño está dormido. Antes de que se dé cuenta de su error, el jardinero le cuenta la tragedia de la muerte de su niño. Ella se plantea, cito, no era propio hacer pasar a un cholo al living, darle el pésame, decirle que descansara y ofrecerle por lo menos un vaso de agua para aliviar su cansancio. Fin de cita. La vulnerabilidad es la del sujeto subalterno en razón de clase y raza, así este sea un hombre. Más aún, un hombre no amenazante que se muestra a una mujer como víctima de una desgracia. Si esta mujer es más rica y gracias a su raza tiene más estatus, se mantendrá inmutable en el ejercicio de su poder. Lo que los relatos de este libro, entonces, Náufragos y Sobrevivientes, denuncian es la moral limeña, la doble moral sexual, el racismo y el sexismo y el clasismo de todos los días que produce sus náufragos y sobrevivientes. Una inquietud en el autor que se plasmará en forma de ensayo 10 años después gracias a Lima la Horrible. Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada quiero dar las gracias a la invitación para formar parte de esta mesa y también por supuesto a Alejandro Susti, gracias a quien hoy podemos leer una parte importante de la obra de Sebastián Salazar Bondi. Bueno, en mi caso yo voy a compartir unas notas de un trabajo que está en proceso por razones digamos de trabajo. A mí me interesa mucho el periodismo y también la literatura, naturalmente, y creo que son dos actividades que en Perú tienen una tradición muy grande y muy olvidada también. Entonces me he propuesto de alguna manera ir rastreando algunas líneas de relación entre el periodismo y la literatura que creo yo desde el costumbrismo tiene muchos tesoros escondidos, ¿no? para la lectura. Entonces voy a compartir con ustedes algunas notas sobre este tema y en la parte final de estas notas hay el boceto de una futura comparación, porque creo que hay muchos puntos en común entre Salazar Bondi y Valdelomar, ¿no? Citaré también algunos antecedentes, así que vamos con esto. Los aportes de Sebastián Salazar Bondi en distintos ámbitos de la cultura han obtenido amplio reconocimiento en los últimos años. Su agudeza para tratar diversos asuntos vinculados a la práctica artística y cultural lo han consagrado como una figura central en la producción crítica peruana del siglo XX. A pesar de haber sido también un notable escritor, en este ensayo me centraré principalmente en su faceta de periodista que intervino activamente en el ámbito de la cultura, poniendo especial atención a su manera de concebir y leer las prácticas artísticas desde el periodismo, un escenario donde se pone de manifiesto el trabajo de un intelectual dispuesto a la lectura desprejuiciada de un escenario diverso, donde conviven lo canónico hegemónico y lo popular y en otros casos lo ajeno a las propuestas dominantes de su época. O sea, aquí quisiera remarcar que estamos hablando de una personalidad que no empieza a no hacer distingos entre alta cultura, cultura popular. Yo creo que él tiene una mirada más integral sobre la práctica cultural. Creo que eso es fundamental. Eso creo que él da un paso adelante mucho tiempo antes que mucha gente, ¿no? Y eso creo que hay que recalcar. Una muestra de esta actitud se puede encontrar en su valoración de Nicomedes Santa Cruz, figura fundadora del folclógrafo peruano, refundadora, diría, y notable cultor y estudioso de la décima, a quien Salazar Bondi no le discute, por ejemplo, el título de poeta. Haga usted breve cita.
La poesía sencilla y popular de Nicomedes Santa Cruz es para ser dicha, no para ser exclusivamente leída. Importa mucho la entonación, el cántico vocal con que se acompaña, y de ahí que una transcripción, y menos parcial, no dé la medida exacta de su valor. Algunos fragmentos proporcionarían al lector que no las haya escuchado una idea de sus aciertos de contenido, de sus coincidencias con ciertas voces ilustres, de sus súbitas intuiciones, ¿no? Esto, digamos, creo que esta declaración de alguna manera salva a una figura como Nicomedes Santa Cruz de su confinamiento con el folclore, ¿no? Creo que lo coloca en otro escenario más importante, que es el escenario, pues, de la cultura, propiamente dicho, ¿no? De otro lado, es necesario hacer notar que la obra periodístico-crítica de Sebastián Salazar Bondy, a excepción de Lima la Horrible, halló su cauce no en libros orgánicos ni sistemáticos, sino a través de dos géneros que dominó con maestría: el artículo periodístico y todas sus máscaras, reseña, semblanza, nota crítica, y la crónica, enfocada de manera especial en la narración de sucesos culturales. Es por esa razón ¿no? que, digamos, en este proyecto que estoy trabajando se van a analizar unos 25 o 30 textos que sirvan de muestra para mostrar justamente lo que estamos poniendo de relieve aquí, ¿no? Recuerdo solamente por ahora una cita de Alejandro donde dice lo siguiente, cito: Salazar Bondy entiende la labor periodística como una acción dirigida a participar no solo en el debate de ideas y concepciones de su tiempo, sino a generar e impulsar los cambios que se requerían, ¿no? O sea, propiamente yo creo que estamos hablando de alguien que utiliza el periodismo también como una forma de intervención en las discusiones culturales, ¿no? Y ese es otro segundo punto que seguramente va a haber que tendré que volver en la medida en que siga yo trabajando este proyecto, ¿no? Entonces ahora yo quisiera trazar algunas coordenadas más para tratar de comprender mejor el hilo que une el periodismo con la literatura, ¿no? Entonces empieza un trabajo ya un poquito más complicado, que es el de buscar una definición. ¿Qué cosa es periodismo literario? ¿O qué debemos entender exactamente por periodismo literario? ¿Qué elementos resultan determinantes en una definición de esta naturaleza? El tema, el estilo, el empleo de un lenguaje que excede lo meramente informativo, todos ellos juntos. Juan Gargulevich ha ahondado en la exploración de las relaciones entre periodismo y literatura. Hay malos entendidos iniciales. Uno de ellos reza que los periodistas y los periódicos no hacen jamás literatura porque los fines del periodismo son otros. Gargulevich no se detiene a aclarar lo que parece más bien una frase hecha y reflexiona sobre tres grandes áreas de relación entre ambas disciplinas, a saber: 1. Los medios informativos como espacio para publicar producciones no realizadas para periódicos. Si eventualmente los diarios nos sorprenden con algún texto que, digamos, normalmente escaparía, ¿no?, de sus agendas, ¿no? 2. Los escritores que eligen el periodismo como forma de vida y, comillas, hacen literatura para ser publicada en periódicos. Y 3. El conjunto de textos periodísticos que por la calidad de su lenguaje y su ánimo estético podrían sumarse a los terrenos de la literatura. Yo creo que en el caso de Sebastián Salazar Bondy estas tres áreas interactúan, creo, de una manera muy fluida y muy productiva, ¿no? Se confunden creativamente, digamos, ¿no? Y en general yo creo que en muchos momentos de la tradición peruana de esta relación periodismo-literatura, creo que hay esta interacción, ¿no? Basta revisar como Gargulevich algunos aportes interesantes que ilustran tal mezcla durante el siglo XIX, un verdadero legado. La revista de Lima, de José Antonio Lavalle y Casimiro Ulloa, que tuvo entre sus colaboradores a Ricardo Palma, Luis Benjamín Cisneros y Carlos Augusto Salaver, por ejemplo. El diario El Correo del Perú, de los hermanos Pérez, donde escribió Manuel Atanasio Fuente, Juan de Arona, Juana Manuela Gorriti y González Prada. El diario El Nacional, donde firmaban con frecuencia Florinda Mato, Federico Helguera y Bernardo Gamarra, repugnante, ¿no? El Perú Ilustrado, la Ilustración Americana, Lima Ilustrada, el Ateneo, en fin, hay una enorme cantidad de revistas donde uno podría bucear.
en textos que no tienen una frontera definida y que tienen pues un pie puesto en lo periodístico y otro pie puesto en lo literario, ¿no? En el siglo XX, la fundación del diario La Prensa, obra de Pedro de Osma y Pardo en 1903, constituye un punto de referencia para las relaciones entre periodismo y literatura en el Perú. En su redacción figuraban Enrique Carrillo, Cabotín, Felipe Sazone y Leonidas Yerovi, por mencionar algunos nombres. En 1915 este diario alcanza a tener una nómina de colaboradores muy notable: Abraham Valdelomar, Enrique López Albuja, Alcides Pelusico, Percy Gibson. Se entendían de maravilla tanto con información como con la creación. La figura del escritor Abraham Valdelomar es capital para entender los vínculos entre periodismo y literatura en nuestro país, y no sería muy aventurado tratar de trazar un nexo entre el Conde de Lemos y Salazar Bondi. Bueno, un nexo inicial que no está puesto aquí, pero que me gustaría mencionar para no olvidarlo, es que también se trata de dos figuras que ven la escritura como actividad profesional, ¿no? En ese sentido también son, digamos, personas que se adelantan un poco a la concepción de la literatura como un oficio, ¿no? Como parte, además, como agente económico, ¿no? El escritor como agente económico. Valdelomar vive de lo que escribe, ¿no? Y entiendo que Salazar Bondi también, ya que tenía una actividad tan amplia y tan vasta, logra hacer esto, ¿no? Que para muchos a veces es un poco difícil lograr, ¿no? Pero creo que también ese punto es importante, ¿no? Ver al escritor como agente económico, y eso seguramente va a abrir otras perspectivas para acercarnos a la figura de Salazar Bondi, ¿no? Además, convirtió el oficio periodístico en una práctica que ponía mucho celo en la expresión, llegando muchas veces a ocurrir que las informaciones alcanzaban un talante plenamente literario. Hablando de Valdelomar, algunos quienes hayan leído su famoso reportaje Señor Milagros recordarán esto, ¿no? Que Valdelomar llega a la redacción de La Prensa, no tiene tema para entregar y sale a caminar por las calles de Lima y se encuentra con la procesión y se para frente al anda y empieza a hablar con Señor Milagros, ¿no? Pero lo que pasa es que es un diálogo lleno de referencias a la política y la época. Entonces no es un mero ejercicio de fantasía, sino que en el fondo es una sátira política, ¿no? Entonces, claro, incluso hay un momento en que Valdelomar le dice a Cristo, ¿no? Si en tu tiempo hubiesen habido periodistas no te crucificaban, ¿no? Pero bueno, es un diálogo muy chispeante, lleno de humor y con muchas referencias a ese contexto, ¿no? Entonces, no es solo un texto donde hay fantasía, donde hay humor, sino que tiene mucho que ver con su momento, con su tiempo. Entonces hay estas cosas, pues, o sea, hay información, pero enmascarada en un estilo y en unas formas que obviamente pertenecen a la literatura. El oficio le sirve a Valdelomar también como la posibilidad de difundir las ideas modernistas. A Valdelomar le cabe la condición de ser un escritor profesional verdaderamente consciente de ello. Un modelo que sin duda influiría en la visión que tenía el propio Sebastián Salazar Bondi en relación con su escritura. Entonces, mientras a Valdelomar le toca un papel fundacional, Salazar Bondi ocupará el papel de un continuador de esa trayectoria, en el intento de dar a la literatura y al periodismo un lugar que excediera los márgenes consentidos por una sociedad acostumbrada a desconfiar de la cultura. Los une, por cierto, un interés, aunque diferenciado, por el espacio urbano, por Lima. En Valdelomar la ciudad representa la experiencia de la modernidad, y el Conde de Lemos no suele ocultar la fascinación que le provoca el ambiente de las calles de Lima, sus cafés y confiterías, como aquella en la que imaginó su famosa frase, ¿no? La del Palais José y de Jerón de la Unión, ¿no? Tiene muchas reacciones también. Salazar Bondi, por su parte, desarrolló una mirada muy crítica sobre la capital, visión que tendría su corolario en Lima lo Horrible, un ensayo que desmitifica la ciudad y la muestra al desnudo, con sus profundas taras sociales y ese aire colonial que tanto se había sacralizado desde los sectores sociales dominantes. En Valdelomar hay, en definitiva, una actitud frente al espacio.
y esa actitud está marcada por un acento esteticista, por la búsqueda del elemento de encanto en medio de la vulgaridad citadina. Una muestra de esta actitud la encontramos en su crónica El estómago de la ciudad de los reyes, donde se pone en práctica un elogio de ciertos espacios que, como el mercado, son cifra y síntesis de la vida social. Cito: allí, en el mercado, ante el precio insultante de las coles y de los sesos, se explican muchas de nuestras desvergüenzas políticas. Allí, escuela admirable de filosofía, se aprende a perdonar a los hombres todos sus pecados. Allí concurren todas las clases sociales, desde el mayordomo abotonado y glacial hasta el primer cocinero, desde el sirviente andino hasta la cocinera de manta, cesto y trenza partida. Allí, en el mercado, comienza como el día la vida ciudadana. En Lima lo horrible, Salazar Bondi busca desmantelar el mito de Lima como Arcadia colonial. En las primeras páginas se lee: a Lima le ha sido prodigada toda clase de elogios, insoportables adjetivos de encomio han autorizado aún sus defectos, inventándose de así un reverberante abolengo que obceca la indiferencia con que tantas veces reunió la cita con el dramático país que fue incapaz de presidir con justicia. En la Perricholi, cuya humanidad ha desaparecido tras una espesa bruma de buena, mala y pésima literatura, se ha incorporado toda su personalidad, con presidencia del pueblo que, lejos del jolgorio y la pereza hastiada, pugnó a lo largo de 4 siglos por asumir su protagónico papel en el diálogo histórico. Desde el periodismo, a través de reportajes, crónicas, notas críticas o de comentario, ambos escritores dejaron constancia de un ejercicio periodístico que estaba siempre un paso más delante de cualquier coyuntura, porque la necesidad de ofrecer una información no se contradecía con otra, la de una expresión justa, a veces placentera, siempre rigurosa, en la que el estilo juega un papel fundamental. Un aspecto que resulta de interés es la forma en que Salazar Bondi concebía su oficio de escritor y, por extensión, de periodista cultural. En varios artículos suyos, la reflexión sobre el escritor y sus funciones, en especial la social, es un tema que provoca dudas. Alejandro Susti, estudioso su obra, recuerda que Salazar Bondi, cito, opta por el periodismo como medio de contacto con las necesidades de los ciudadanos de a pie, como el hombre de la multitud. Desde esa posición pudo, además, desarrollar una vasta tarea que había de convertirlo en una figura central en el ámbito de las letras peruanas a lo largo de 2 décadas. Hay un profundo sentido del compromiso y de la responsabilidad del escritor frente a la sociedad, del escritor visto además como divulgador, como productor de discursos enmarcados en una tarea de carácter pedagógico. El ejercicio de los 2 oficios, el periodismo y la literatura, dará como resultado en la obra de Salazar Bondi un periodismo de profunda raigambre literaria, a la vez que una literatura teñida por la urgencia e inmediatez de lo cotidiano. Cita nuevamente de Alejandro. Salazar explora con frecuencia los resortes de la escritura en ambos registros, el de la soledad del escritor y el del periodista que, gracias a su palabra, entra en contacto con la audiencia. Más de una vez incluso estos abordajes poseen un indudable temperamento autorreferencial. Dice Salazar Bondi, lamentando la separación que ha distanciado a los 2 oficios, en un artículo de 1961 titulado Periodismo y Literatura. Cito: unen al periodismo y la literatura contemporánea algunos rasgos que pueden asociarlos nuevamente: el realismo crítico y social, el interés por el lenguaje popular, el humanismo, la búsqueda de lo original en lo corriente, la presencia de la multitud como personaje de la historia. Cierta literatura emana del periodismo y viceversa. Funde cita. Mucho de lo mencionado por el escritor está presente sin duda en sus propios textos. Mención aparte merece ciertamente el asunto de la legibilidad. En la visión de Salazar Bondi es crucial que los discursos críticos sean legibles, que sean entendidos por un público amplio, más allá de las élites culturales. Gerald Hirschhorn apunta, cito: preocupado por ser entendido por el mayor número posible de personas, Sebastián Salazar Bondi intenta explicar desde 1951 que existe una estrecha relación entre literatura y sociedad, que la literatura debe concebirse como un hecho social dentro de la historia social, que una obra literaria no es algo definitivo que la crítica sitúa y valora de una vez por todas. Por supuesto, estoy también de acuerdo con esa estupenda idea. Muchas gracias.
a la Casa de la Literatura y a Alejandro por invitarme esta noche a compartir algunas reflexiones sobre el extraordinario aporte de Salazar Bondy para mirar la ciudad, no solo de Lima, desde una perspectiva, yo diría, multidimensional. Y eso de algún modo es lo sorprendente, porque de pronto entender la ciudad peruana y el urbanismo peruano desde perspectivas más profesionales, a veces se hacen autorreferenciales y nos conducen de pronto a visiones nuevas sobre el problema. Y cuando vemos que el aporte de Salazar Bondy no solo se reduce a Lima la Horrible, que es como el libro paradigmático que podría encarnar su visión sobre la ciudad, en realidad es apenas un capítulo tal vez de una reflexión mucho más extensa de Salazar Bondy, que abarca casi todas las facetas de la ciudad, del urbanismo, de la arquitectura o del arte urbano incluso, ¿no? Entonces esta noche voy a referirme básicamente a Lima la Horrible, y quería empezar preguntándome ¿qué pensaría de Lima Salazar Bondy hoy en un contexto de glorificación o expansión de la economía emergente y popular, en un contexto de fascinación posmoderna sobre lo popular, lo cutre, lo bizarro, lo kitsch, así como de las guachaferías postcoloniales de la neoligarquía peruana que hoy se casa en la iglesia de San Pedro y hace la fiesta en el Club Nacional? Salazar Bondy se hubiera planteado escribir, me pregunto, un libro como Lima la Horrible en un contexto como el actual, caracterizado por la reescenificación teatral del pasado, el pastiche, la mezcolanza de estilos o el caos urbano de lo informal, entre otras manifestaciones que hoy parecen efectivamente ser vistas en sentido positivo. Es un poco la cultura contemporánea, una idea del caos urbano como paisaje cotidiano, y que de pronto ahora con la inteligencia artificial adquiere casi una dimensión algorítmica que puede ser descifrado, y de ahí tal vez su positividad o su asertividad, como muchos querrían desde el arte y la arquitectura incluso decir que es positivo. La pregunta es: ¿qué escribiría hoy Salazar Bondy sobre Lima? Más allá de la curiosidad que genera esta contraposición de enfoques y tiempos, en verdad Lima la Horrible es un texto de varios niveles de significación y una incuestionable vigencia hasta hoy. Lo primero que habría que señalar es que, no obstante que muchos piensen que este libro expresa el odio o el desencanto de Salazar Bondy con Lima, me parece más bien todo lo contrario. Nadie dedica su tiempo ni verbaliza sus sentimientos más profundos si es que de por medio no existe una vinculación profunda y entrañable con la realidad evocada y estudiada en este caso. El libro me parece, por el contrario, un auténtico homenaje de Salazar Bondy a Lima, y obviamente un acto de amor visceral a esta ciudad. En segundo lugar, que después de 50 años o un poco más ya de lo escrito, y no obstante la inversión postmoderna de juicios relativos y de revalorización del kitsch, la retórica neobarroca, entre otros fenómenos, lo expresado por Salazar Bondy en Lima la Horrible, no solo tiene una vigencia incuestionable, sino que sigo pensando que es probablemente lo mejor que se haya escrito en este esfuerzo complicado que es desentrañar el sentido de la liminitud en sus rasgos más oscuros y simbólicos. Pero Lima la Horrible no es solo, aunque lo parezca, y muchos lo porcenten en este rubro, un extraordinario ensayo de antropología social y visual urbana, algo pionero en este campo, dicho sea de paso. Su vigencia actual reside también en el hecho de la crítica social y la postura política por el cambio que el libro y su autor postulan. Ahí están en el ensayo el análisis de la pirámide social y las dramáticas diferencias entre un sector y otros, así como las referencias a la necesidad de transformación social profunda del país para optar por el progreso. Todas estas están acompañadas de menciones al socialismo, a José Carlos Mariátegui, a José María Arguedas y González Prado. En ello, el libro y sus demandas no han perdido vigencia en absoluto. Por el contrario, el cuadro de contrastes sociales se ha hecho más notorio e indignante,
En realidad sería imposible entender hoy el hediondo o lo hediondo de nuestra miseria ética y estética sin conocer la miseria ética y estética de la sociedad peruana develada por Lima Laurendi. Los fundamentos conceptuales y ejes de su reflexión sobre los que Salazar-Bondi construye su ensayo son tres, en mi opinión. Primero, el escudriñamiento de la naturaleza retorcida y de gran estafa que significa el discurso de la Arcadia colonial en torno a una Lima que nunca existió como tal. Segundo, el análisis del pasado en el sentido histórico como factor de obsesiones y alienación del presente. Y finalmente, el registro de los fenómenos urbanos del presente, es decir, la Lima de los 50 y 60, el tiempo en que vivió Sebastián Salazar-Bondi para escribirlo. Probablemente, hasta antes de este libro, no se había escrito una crítica de impugnación sin resquicio, de demoledor desmontaje ideológico y revelamiento de todas sus trampas visibles o invisibles, que significa la añoranza y la sublimación del pasado colonial convertido en Arcadia o paraíso urbano. Es el desenmascaramiento total, sin ampajes, de mistificación conservadora del pasado colonial limeño, transformada en mentalidad postcolonial. Mentalidad que, como también sostiene Salazar-Bondi, no solo se alimenta de los intereses de la élite oligárquica, sino, y esto es lo más penoso y criticable, es reproducida por los subordinados con la misma o mayor convicción de alguien que no solo interioriza su propia condición subalterna, sino que hace suyo una vida e intereses ajenos como si fuéramos propios. El discurso de la Lima colonial como Arcadia urbana se alimenta de un falso histórico evidente, que Lima fue, en tiempos del virreinato, una ciudad idílica, armónica, una especie de jauja mítica donde todo es felicidad y belleza. Nada más falso. Lima, la Lima colonial, jamás estuvo cerca del paraíso. Todo lo contrario, existe una vasta y detallada información histórica para probarlo. Pero lo interesante es que si bien Salazar-Bondi impugna el discurso arcádico, lo hace en el entendido que este no se refiere solo a una mistificación del pasado colonial, sino también el que alude a una Lima del primer periodo republicano, la Lima del siglo XIX, supuestamente bella, ajardinada y paradisíaca. Mitos como el de Lima Ciudad Jardín son un invento de entre siglos XIX y XX. Todo lo contrario, al igual que los infiernos de la Lima colonial, la Lima del siglo XIX se hizo más infierno urbano aún. Basta recordar la intermitencia de las epidemias y los miles de muertos en la Lima de este siglo, así como el extendido consenso de los viajeros de este periodo sobre la Lima miserable, inmunda, pestilente, descuidada, ruinosa y fea con lo que se encontraba. Si no nos gusta remitirnos a la opinión de los foráneos, entonces habría que detenerse en esa extraordinaria radiografía social y urbana efectuada por los higienistas peruanos de la Lima del 900, como Santiago Basurco, Leonidas Avendaño, Rómulo Eizaguirre o Enrique León, para encontrarnos con los paisajes del averno urbano que era la Lima de entonces. Ante esta Lima histórica realmente existente, resulta a todas luces comprensible la indignación que le produce a Salazar-Bondi la mentira, la estafa y el elogio injustificado que supone el discurso autoglorificador de la élite en torno a una Lima que nunca existió, ni siquiera para ella misma. De ahí la severidad de sus juicios. Por eso, para Salazar-Bondi, el discurso arcádico en torno a Lima es desde sus orígenes un mito, cito, una envoltura patriotera y folclórica de un contrabando. Lima es por ella horrible. Lo que él aspira con el libro es reivindicarla frente a su deplorable falsificación criollista. Citando a José Carlos Mariátegui, Salazar-Bondi advierte que ese discurso arcádico y de glorificación del pasado es una expresión de, entre comillas, regresivo colonialismo, como de ese perricholismo al que alude Luis Alberto Sánchez, también citado por Sebastián Salazar. Estas dos desviaciones son las que explican, entre otras cosas, la pervivencia y obsesión limeña por el boato palaciego pseudo-virreinal,
en el que han caído incluso los presidentes republicanos que, como expresa Salazar Bondi, se sienten a ratos un virrey español y en otros un híbrido de rey inca. Pero también explican aquellos rasgos del espíritu limeño postcolonial y que Salazar Bondi encuentra en el arribismo social, el servilismo, la frivolidad, así como la inconsecuencia y ese malinchismo en almíbar típico del limeño de arriba y de abajo. Los presidentes en carrozas, el uso extendido de las consejas coloniales, la evocación colonial de los valses criollos sobre los espacios privilegiados de la ciudad negados a sus compositores, son, entre otras cosas, según Salazar Bondi, efectos de ese deleznable perricholismo social, político, literario e intelectual. Para Salazar Bondi, la mistificación del pasado como Arcadia colonial expresa no solo esa extraviada melancolía que él alude, de la que habla Porras también, sino que se constituye en un auténtico instrumento de supervivencia o afirmación de hegemonía social y cultural por parte de aquella oligarquía y la élite criolla conservadora. Es una manera de reafirmar en el dominio de los imaginarios y la lucha simbólica la propiedad de una historia que paradójicamente carece prácticamente de alguna gloria y paisaje urbano paradisíaco, frente a una naciente burguesía comercial o inmensa migración andina sin ninguna historia teóricamente mostrable como heredad. Es entre esa mezcla de colonialismo regresivo y glorificación de un falso pasado que se anida y retroalimenta la actitud falsaria, la inautenticidad, el pastiche, la imitación burda, la impostación cultural como normas del comportamiento social y cultural. Todo esto como, cito, un ritual ocioso de un hipócrita convencionalismo. Fin de la cita. En esta crítica radical al discurso arcaico de espíritu colonial, Salazar Bondi desenmascara no solo las consecuencias políticas y sociales, sino la ética y estética producidas por este discurso. Por ello resulta revelador el programa estético que consigue sistematizar Salazar Bondi como compañía de esa ética criolla y oligárquica de la doble moral, el hablar a media voz, la hipocresía, la inconsecuencia, la autosubordinación como mentalidad, así como la frivolidad o el conformismo conservador. Con estos atributos, el catálogo ético y estético de la élite criolla limeña resulta perfectamente identificable según Salazar Bondi. Tener piadosos cuadros de pintura cusqueña, poseer una casa estilo neocolonial con mobiliario barroco, así como mantener comportamientos endogámicos, salvo si es un extranjero, no importa si es un don nadie o de alguna alcurnia perdida. Lucir legítimos o falsos escudos familiares y hacer gala de un hispanismo meramente tauromático y flamenco. Descripción perfecta de algo que todos sabemos y en la que probablemente muchos de los presentes intuyen como parte de un imaginario compartido. ¿Cuán vigente sigue la crítica bondiana al pasadismo colonial y a la imaginería hispanizante hoy? Es posible que en este punto su vigencia se encuentre fuera de toda duda. Para concluir, me gustaría resaltar algo que considero un aporte indiscutible al libro. Tiene que ver con algo que ahora nos parece absolutamente indiscutible, como decía, para los entendidos, que la historia de Lima no se inicia con trazado de Pizarro, sino que esta historia resulta milenaria. Creo que este es un aporte fundamental, aunque no desarrollado evidentemente, tampoco tenía por qué hacerlo, pero el esbozarlo me parece una contribución súper importante a la historia urbana, en el caso, pero a la historiografía urbana peruana, ¿no? Muchos piensan que este alegato proviene de reciente data. Este alegato, por una historia milenaria de nuestra ciudad, implica un cambio de visión ya perfectamente interiorizado en Salazar Bondi, de tal suerte que el arco temporal de la historia de Lima es el que asume y propone. Cuando señala que mucho antes que la espada de Francisco Pizarro dibujara la Lima, que muchos consideran la única que existe en el mismo lugar, en su nacimiento, escribe Salazar Bondi, cito a él: vivían esos hombres cuyos restos han sido desenterrados de los cementerios de Guayamarca o Armatambo,
a quienes muy pocos osan llamar limeños. En este alegato evidentemente se encuentra la apuesta por un arco temporal que recién hoy, no hace unos 20, 30 años, la historiografía urbana limeña está incorporando como parte de una continuidad que tiene que ser vista de ese modo. Muchísimo tiempo, la historia de Lima se festejaba el 18 de enero como el origen de ella. Es un falso histórico que no podemos seguir admitiendo ni tolerando. Evidentemente el capítulo de la Lima hispánica es un capítulo fundamental de un libro mucho más vasto que incluye la admisión de que Lima tiene una historia milenaria como pocas ciudades en el planeta. Si incorporamos Caral como parte de un territorio geopolítico de la Lima contemporánea, Lima tiene una historia de casi 5.000 años. Roma, pocas ciudades tienen este enorme legado, ¿no? Y por eso esta apuesta de Salazar Bondi por abrir el arco histórico de una historia urbana a mí me parece una contribución extraordinaria. Lima lo Horrible es un ensayo caleidoscópico sobre Lima, casi en los términos de cómo podría haber escrito Walter Benjamin un texto sobre nuestra capital y sus gentes. Por eso es difícil, evidentemente en este corto tiempo, poner un análisis más o menos solvente sobre la gran diversidad de cuestiones, todas complejas, con las que el libro nos interpela. Pero si algo puede atraernos del texto mismo, con sus propias, digamos, condiciones de humor, sus contradicciones, es algo que seguramente a Salazar Bondi le hubiera divertido un poco respecto al sentido de la guachafería, ¿no? ¿Cuán liberado de cursilería, de alguna dosis de alta guachafería, para decirlo en términos de Abraham Moles, o cuán liberado se encuentra de premodernidad, una modernidad igualmente importada, o cuán liberado se encuentra Salazar Bondi de esa solemnidad intelectual que en una ciudad guachafa como Lima impone. Y en ese sentido quiero terminar un poco recordando a Nicolás Yerovi, que dice que hablar de guachafería en Lima es el acto más sublime de guachafería, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo guachafo era Salazar Bondi? Bueno, en este momento recuerdo la frase de Nicolás Yerovi, nieto del poeta, quien alguna vez sostuvo ante la posibilidad de que alguien podía ser no guachafo, que ya el hecho de hablar y criticar a la guachafería era un acto pleno de guachafería. Lima lo Horrible representa una de las críticas más ácidas a la guachafería, pero también es posible que no se haya liberado de ser un homenaje más polémico a ella misma. ¿Fue Sebastián Salazar Bondi un poco guachafo al criticar la guachafería limeña, como yo mismo he sido esta noche al pretender hablar sobre el tema? Estoy seguro que el autor de Lima lo Horrible tenía correa y calle para convertir esta pregunta en un tema de reflexión a más de casi 60 años de haber escrito. Gracias. Muchas gracias, Violeta, Alonso, Willy, muy interesantes cada una de las charlas, presentaciones. Quería preguntarles de repente, ¿tiene algún comentario sobre lo que alguno de ustedes ha hecho? A mí me da mucha curiosidad esta pregunta que hizo Willy sobre qué diría Salazar Bondi de la Lima de hoy. Bueno, seguramente Lima lo Horrible tendría un par de tomos más para empezar, pero yo diría que él probablemente habría sentido una fascinación por muchos fenómenos. Estoy seguro que habría tratado de entender, por ejemplo, un fenómeno como el de la chicha. Estoy seguro que se hubiera metido de pico y patas en la economía informal. Estoy seguro que sí, que tendría una mirada, que mantendría esa mirada crítica y ácida seguramente, pero que sería producto de una curiosidad muy grande por tantas cosas. Y como él, yo creo que él hubiese estado preparado, ya que él no tenía esos prejuicios entre alta y baja cultura, por ejemplo. Creo que estos tiempos como estos, hubieran sido un banquete para él, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, analítico, y los cambios que ha sufrido la propia cultura de Lima. Creo que, estoy seguro que, no sé si esa es una respuesta válida, pero yo creo que sí, que se habría sentido fascinado con todo lo que
malo, obviamente, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque el mismo libro deja pistas cuando él un poco analiza el tema de la migración con mucha empatía y solidaridad, no solo política, social, seguramente. Sin duda estaría fascinado por todo lo que acabas de mencionar y también seguiría siendo severamente crítico a esa guachafería y a esa doble moral, en este caso ya no de esa oligarquía señorial, agrarista, conservadora, hipercatólica, sino de esta neoligarquía posmoderna o tardomoderna, ¿no? Que sigue de alguna manera reeditando esos comportamientos que Salazar Bondi había criticado en su libro de Lima lo horrible, ¿no? Sí, sin duda. Muchas gracias. No sé si de repente hay alguna pregunta o comentario del público. Hay un par de artículos de Sebastián. Ya. No, quiero decir simplemente que hay un par de artículos de Sebastián que escribe al final de su vida, y que él va al Coliseo. El Coliseo este que queda en el puente 8 de julio. Sí. Él va a los espectáculos de los folcloristas, ¿no? Los migrantes. Y yo estoy seguro que también va un poco también impulsado por el propio Arguedas, ¿no? Que daba ese espacio, ¿no? Hay dos artículos que están que incluí en La luz tras la memoria, me parece. Aquí están, son de lo, digamos, lo último que escribí. Tú los conoces, Mario. Tú en un momento trataste este tema en un artículo. Estaba pensando en eso justamente, lo que decía Alonso, lo que decía Willy, ¿no? O sea, sí, hacia el final de su vida hay un interés en este fenómeno. O sea, además él era un aficionado, incluso en el texto que Arguedas le dedica una vez que ha fallecido, Arguedas habla de Sebastián muy cariñosamente, pero también menciona cómo le gustaba cantar cuáles. Que seguramente Arguedas también le enseñó a cantar a Sebastián, ¿no? Entonces, esto de la ridícula pelea entre Sebastián y Arguedas fue una especie de desfiguración, una desfiguración más de la que hubo entre ellos y, bueno, otros escritores, ¿no? Que formaron parte de la generación 50, ¿no? Como esa separación entre poesía social, poesía pura, que al final es más que nada pura palabrería y nada más. Pero eso quería anotarlo, ¿no? Lima la horrible, ¿por qué horrible? O sea, horrible por, de repente, su horripilancia se deba a no tener un underground como el de Londres o un metro como el de Buenos Aires o un metro o un Transmilenio como el de Bogotá. Una ciudad que de repente para ese entonces era incompleta, era insatisfecha, era incompleta y a la vez difícil de entender cómo es que había estado rezagada, postergada y olvidada hasta ese entonces, ¿no? Por falta de voluntad política. Yo no discrepo un poco con ese recuento, porque finalmente, claro, visto desde una perspectiva, sobre todo en el mundo de la arquitectura, del urbanismo, Lima lo horrible, un título perfecto para describir, entre comillas, la fealdad de la ciudad. Pero Lima lo horrible no es un libro sobre la fealdad de la ciudad. Lima lo horrible es mi punto de vista, desde luego. Lo horrible de Lima, según Salazar Bondi, no es la ciudad, sino la gente, y un sector específico de su gente, que es la oligarquía limeña.
de doble moral, la que realmente tiene esa estética llena de miseria ética y estética, en términos de arquitectura, en términos de comportamientos sociales, de la actitud respecto al país. Eso es lo horrible de Lima, según Salazar Bordi. Y el libro es sobre eso, no sobre la ciudad propiamente, por lo menos en un sentido, ¿no? Sí, también te quería decir lo mismo, ¿no? En lo que dice Salazar Bordi en Náufragos y Sobrevivientes, y también en Lima lo Horrible, se refiere a eso, ¿no? Y si no estoy equivocada, César Moro habla de Lima lo Horrible, ¿no es cierto? O sea, como una primera expresión, porque es homosexual y no puede mostrarse tal como es. Y si vamos a dos novelas capitalinas de fines de los años 20, que son Las Confesiones de Doris Down, que es la historia de una chica que tiene una relación lésbica con una mujer avesada de clase alta, ¿no? Y la otra novela que sale más o menos 5 años después, Duque, son dos novelas que te muestran esa doble moral sexual, ¿no? Como el varón que es gay trata de ocultarse tras un matrimonio falso, y en el caso de la chica tiene la relación lésbica con una mujer de clase alta. Todo se supone que acontece en un medio muy así, de gente hija de europeos, pero que ha nacido en Lima de pura casualidad, con nodrizas extranjeras, etc. Y en el caso de las mujeres, la que tiene la relación lésbica mata a la amante y después se suicida, o sea, no puede con la culpa, ¿no? Entonces, esa es Lima lo Horrible, la doble moral que todavía permanece, ¿no? Y eso también va, pues, acompañado de una visión social, ¿no? A propósito de lo que decían ahora Violeta y Willy, recordé un cuento de Héctor Velarde, en el que el personaje se burla despiadadamente de los pobres que encuentra en Lima. Este es un muchacho inglés que se llama Harry Potter, o sea que es el nombre en serio, ese cuento de los años 50. A mí la verdad que me sorprendió un poco el nombre, pero luego fui a las páginas blancas de Londres y bueno, hay como unos 300 Harry Potter más o menos que viven en Inglaterra, ¿no? Pero este Harry Potter es un multimillonario que viene a Lima y se pasea por el centro y los niños lo persiguen porque quieren monedas, ¿no? Y él muy pródigamente empieza, ¿no?, a sacar el dinero, así. Pero realmente es un retrato muy grotesco, ¿no?, de la pobreza urbana limeña, ¿no? Y creo que eso también formaría parte de ese paquete en la mirada, ¿no?, que tiene Salazar Bordi sobre la ciudad, ¿no? Eso es bien interesante. Y para no olvidarme sobre la música, hay un artículo que recoge Carlos Torne en una antología de periodismo de la generación del 50, un artículo de Sebastián Salazar sobre Pinlo, sobre Felipe Pinlo, que creo que es uno de los pocos textos que se escriben sobre él. En realidad pasó en un silencio y sigue en un silencio muy largo, ¿no? Este señor, cuya única entrevista fue su lecho de muerte, ¿no?, en un periódico obrero, ¿no?, del año 36. Y Salazar Bordi tiene un artículo sobre Pinlo y, digamos, contrariamente a lo que se podría pensar por Lima lo Horrible, es un artículo más bien que tiene un corte más bien elogioso, ¿no? Habla sobre él en muy buenos términos, ¿no? No, nada más. Sí, muchas gracias. Luego de escuchar parte de las ponencias, he escuchado principalmente la ponencia que da cuenta del ensayo de Sebastián Salazar Bordi sobre Lima lo Horrible. Y resulta para mí, que me dedico al campo, también urbano, además de ese literario, pues, la plena actualidad de este poder. No es porque lo diga yo, el día de mañana, en la presentación, antes, que justamente se llama ¿qué ciudad es esta? De Julio Calderón Pueblo. Está dedicado toda su vida a eso. Y el día viernes en la Universidad Católica hay una reunión de página 1 de bueno,
Entonces, todos los elementos que han sido citados aquí me parece muy importante. Pero quisiera preguntar, ¿qué hace la Salazar Bond? Se dirigía más bien de una mirada crítica de la ciudad, como fenómeno urbano, o más bien una crítica de esa ciudad interior, con todos sus ateísmos, todos lo último, con toda la guardafería que existe hoy en día, inclusive en el país. Por ahí más o menos va la discusión del pueblo. Bueno, gracias por la reflexión y la pregunta, pero yo reiteraría un poco lo que creo que hemos estado señalando, que la crítica más importante que trae el libro Lima lo Horrible no está dirigida, insisto, a la Lima como ciudad en su dimensión físico-espacial o incluso en su dimensión visual, morfológica, sino a un sector de la sociedad limeña que produce esa ciudad, y ese sector tiene nombre propio, es la vieja oligarquía, la élite criolla conservadora que estaba produciendo una ciudad que precisamente es la que critican en el libro, digamos, Salazar Bondi, ¿no? Por eso me parece injusto cuando de pronto hoy en día porque Lima lo Horrible es casi una marca de fábrica, ¿no? Todo el mundo habla Lima lo Horrible para referirse a la, entre comillas, fealdad limeña como ciudad, y lo utilizan estudiantes, colegas, etcétera, pero eso me parece profundamente injusto, porque es casi como invertir el significado original que tiene el título del libro de Salazar Bondi, que en ese tiempo se asignaba, entre comillas, la fealdad a la ciudad producida por la oligarquía limeña, y hoy en día en el imaginario popular o social, la fealdad de esta ciudad supuestamente la vemos a los migrantes que ensucian la calle, generan el caos urbano, a los informales, etc. Nada que ver. O sea, es un significado absolutamente vaciado en su contenido original, y eso es casi profundamente injusto respecto a lo que realmente Salazar Bondi había planteado, ¿no? A mí me parece que ahí habría que utilizar ese concepto en el sentido exacto. Por eso cada vez que alguien dice Lima lo Horrible, parece que me tengo que ocupar en explicar exactamente que no es lo que realmente quería decir Salazar Bondi para una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Sí. Yo quería añadir también una cuestión, ¿no? La discriminación se evidencia también en la cartografía, ¿no? O sea, Lima es una ciudad que segrega, entonces tienes tú los barrios ricos que están aquí, los barrios cuando, los periféricos, cosa que no encontramos en otras ciudades, unos barrios de Janeiro y de repente está la favela encima de la residencia del rico, vas a Cairo y todas las calles están mezcladas, entonces no sabes cuál es el barrio rico, el barrio pobre. No ocurre esta segregación que uno lee en los mapas, por ejemplo, de la Lima colonial, ¿no? El barrio de los negros, el de los indios, el de no sé quién, y las murallas, que ahora ya no existen, pero de alguna manera, salvo el muro de Surco, sí existen mentalmente, pues, ¿no? Incluso esa división tan fea que hay entre lo que es transporte público y privado, o sea, lo que vivimos de caos es reflejo de que no podemos ir juntos en un transporte público, ¿no? Porque nunca nos dimos el trabajo de organizarlo. Entonces esas marcas de segregación continúan, y lo peor de todo es que el centralismo también continúa. Entonces al final tenemos a todo el país, y yo me pregunto por qué diablos sigue todavía, a pesar de que la ciudad es mestiza, quienes vienen a la ciudad del interior del país tienen que despojarse de su acento, de su lengua, de sus vestimentas, porque sienten que van a ser violentados en la ciudad y terminan cediendo terreno, ideológicamente hablando, a la hegemonía, ¿no? Era una de las cosas que también pensaba Blanca Varela, del discípulo de Sebastián Salazar Bondi, en el sentido de decir qué pasa con la gente que es migrante, que son buenos allá, o sea, defienden lo que es su cultura, y una vez que llegan a Lima se transforman, ¿no? Sí, bueno, en las redes sociales, por ejemplo, esa visión arcaica de Lima está
está en todas esas páginas, Lima la Antigua, fotografías peruanas antiguas, hay otra que se titula Lima, en fin. Y ahí de pronto aparecen siempre los comentarios, ¿no? Aparece una fotografía, por ejemplo, de esas fotos que se tomaban en las calles a las guapas, las de los 40. Entonces tiene la lluvia de comentarios, ¿no? Qué hermosa era Lima, antes de la llegada de los migrantes, ellos destrozaron la ciudad. O sea, esos comentarios ya polillados, que se caen a pedazos porque no tienen ningún fundamento, ¿no? Ese soñar con el pasado que se origina para Salazar Bondy en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y que tienen su continuación en gente como la generación del 900, en José Gálvez, en Ventura García Calderón, que es la mirada oligárquica de la ciudad, pues, ¿no? Como dice Willy. Y continúa como el alcalde actual allá. Sí, siempre. Y Bogdanovich, Lima, igual. Así es. Y lo último que quería decir es que Lima lo Horrible no es un libro que sale de la nada, o sea, es un libro que sale como producto de los 10, 15 años que él venía trabajando como periodista. En el volumen La ciudad como utopía, yo he recolectado las crónicas, las he llamado urbanas de Sebastián, y las he ido colocando o clasificando de acuerdo a la temática, ¿no? Y hay unas 20 crónicas que hablan sobre la carencia de áreas verdes, por ejemplo. Él tuvo el proyecto de convertir todo lo que es Limatambo, cuando se trasladó el aeropuerto desde Limatambo a lo que es ahora Jorge Chávez. Él habló de convertir toda esa zona en un enorme parque, ¿no? O sea, para beneficio de todos los limeños. El proyecto quedó, obviamente, allí, abandonado. Después hay toda una sección dedicada a la mendicidad, o sea, a los mendigos, al tránsito, a los criminales del tránsito. Hay un artículo que se llama así. En fin, entonces el libro no se gesta de la nada, o sea, la flor no sale solita. Él la venía cultivando desde mucho antes, ¿no? Yo quería simplemente agradecer a Violeta Alonso y a Willy como hija de Sebastián de haber participado acá, estar participando acá. Yo quería simplemente hacer una confesión, y es que primero agradecerte, Violeta, porque Náufragos y Sobrevivientes fue un libro que a mí me impactó cuando tenía 16 años. Cuando tenía 16 años lo leí, y realmente yo a esa edad, terminando el colegio, me preguntaba cómo mi papá ha podido escribir sobre estas cosas, porque no sabía, no tenía idea. Yo me lamento que se haya muerto tan joven y porque tengo tantas preguntas que hacerle que de las cuales no voy a tener respuesta. Y una de las preguntas era esa: que cada vez que un alcalde dice una estupidez, cada vez que hay algo bueno, cada vez que ¿qué diría mi papá sobre eso? Siempre me pregunto eso y no tengo la respuesta, pero sí tengo la idea, y yo creo que sí, efectivamente, no necesariamente romantizando la migración y la cultura chicha y todo eso, pero sí estaría maravillado de lo que el migrante ha logrado en Lima y todas esas cosas, pero también estaría indignado de muchas de las cosas que suceden. Y también quería decir que estaría apoyando cada movimiento que hay acá. Estaría apoyando el movimiento LGBTI, estaría apoyando a las feministas, estaría apoyando todas esas cosas, porque esas cosas uno las puede leer realmente en Lima lo Horrible, uno las puede leer en este libro de cuentos y en las otras cosas, hasta en los poemas. Yo sí creo que estaría apoyando la inclusión, estaría apoyando la igualdad y todas esas cosas maravillosas que suceden en este país, pero también estaría escribiendo sobre las cosas que seguimos sufriendo, ¿no? Y la discriminación, la exclusión y la parte del Estado, de cómo el Estado hasta ahora no funciona.
y todas esas cosas. Entonces, nunca voy a tener la respuesta, papá, ¿qué cosa estarías pensando? ¿Qué cosa estarías diciendo en este momento? Pero sí me las imagino. Simplemente quería decir eso y agradecerle mucho por lo que ha hecho. Bien, ya debemos terminar. Hay otras 2 mesas para seguir conversando y creo que, bueno, nuevamente agradecerle a Violeta, Alonso y a Willy por seguir haciendo preguntas y también buscando respuestas, ¿no? Las respuestas que creo que todos estamos en lo mismo y creo que este tipo de actividades hacen que le respondamos a Salazar-Bondi, que busquemos también pues, horizontes que se puedan lograr y se puedan realizar. Pues creo que no tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos. Quería también recordarles, aquí en el auditorio se encuentra la editorial de la Universidad de Lima y Peso Pluma con las últimas ediciones de Salazar-Bondi, recientes, centenarias. Están invitados a pasar por ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, perfecto. Gracias. Sí, Sí. Gracias.